amigos? ¿Cómo se encuentran? Nosotros somos Los Narvales. Y estamos aquí para traerles unas historias. ¿Qué más les puedo decir? Agua, Xochimilco, ya es para empezar a sentir. Es que de verdad, hay que mencionar algo. Xochimilco tiene una riqueza fabulosa, pero antes de continuar, déjenme decirles que ella es mi amiga Dani. Él es mi amigo Mau. Y es mi amiga Diana. Así que estamos otra vez, aprovéchenos, estamos los tres juntos, no siempre se puede. Y ahora sí les traemos tres leyendas. ¿Cuál nos vas a contar, Mau? La del charro de la Noria, el charro negro de la Noria. Uy, Otro charro negro, Sí. Apareció otro charro. negro. Consta que les dijimos en el video anterior Sí, que me si lo recomendaron salían, también, ¿no? si salían mal es Si una hacemos caso de sus recomendación. recomendaciones. Así que si salen más charros, Pues o más ustedes historias, mándenlos. Ustedes lo con nosotros. mandan. Ay, mándenlos con nosotros. Dani, ¿de qué nos vas a hablar? Yo traigo el día de hoy la leyenda de Don Pedro del Monte. Ah. Es una historia muy interesante, una leyenda, pues yo ya había escuchado hablar algo así, pero no sabía bien de qué se trataba, entonces tenemos la versión de Xochimilco, a ver Qué tal, sale. a ver qué sale. Exacto, y yo les voy a hablar de las brujas que se quitan los pies. Ay, ñañita. Así que, bueno, vamos a comenzar. Acompáñenos, amigos, pero antes recuerden que si les gusta este material, suscríbanse, compártanlo con sus amigos y vamos haciendo crecer esta comunidad. Mau, ¿dónde nos encontramos para que vean este hermoso paisaje? A nuestras espaldas está la pista de canotaje aquí en la alcaldía de Xochimilco. Entonces, Así que, si quieren conocerla, se encuentra muy cerca del embarcadero de Cuemanco, a la altura del periférico sur. Si quieren visitarlo, está abierto todos los días. está de la manita. Sí, y aparte está increíble porque pues como pueden ver es un lugar hermoso y pues bueno, está dentro de la ciudad, dentro y más o menos ya no dentro de la ciudad, pero pues es parte de la Ciudad de México, ¿no? Sí. Es parte de la ciudad y te puedes venir al lago a relajar, a tomar fotos, a disfrutar o a hacer ejercicio, ¿no? Lo que te guste y con bastante aire limpio. Así que los invitamos a venir y de esta manera comenzamos. Mau, ¿qué te parece si comenzamos con tu historia? Adelante, vamos a iniciar con otro charro negro. Pues vamos a retomar lo de la semana pasada, luego lo del último video, con el charro negro. Esta es una historia que ocurre allá por 1930, en 1940, algunos dicen. Otros dicen que es inmediatamente después de la época postrevolucionaria. Y la ubican en La Noria, que también está muy cerca de aquí. Y es de un charro que se aparecía en los entrecruces por las noches y les comentaba a las personas a las que se encontraba en las noches qué es lo que más deseaban. Deseaban dinero, fortuna, placeres, y él se los iba a conceder. ¿Dónde dices que se aparece? Nos da la dirección, el cerro o ubicación, por favor. A diferencia de los otros charros negros, se dice que este sí es el diablo, que él no anda buscando quién tome su lugar en el infierno, sino quién lo acompañe en el infierno, ¿no? Esa es la diferencia. Hasta las aves se están sorprendiendo. Sí, tienes razón. Ok. La diferencia también con otros charros es que él también se aparecía de día, atravesaba por los caminos de la Noria, y lo que hoy conocemos como el Museo Dolores Olmedo, que ya está cerrado de manera permanente, parece que lo van a trasladar a otro lugar, pero donde se encuentran las instalaciones, había un manantial donde las mujeres iban a lavar su ropa. Ya nos dijeron dónde. Y a lo lejos veían algunas veces al charro, decían que era con un poco, bueno, su fisonomía era que era alto, tenía el cabello largo, barba y bigote bien alineados. Algunos dicen que llegaron a ver... Déjame interrumpirte un ratito. No es Mau. Aclaremos, amigos. No es Mau. Sí, nos trajo por callecitos ahí Pero con un montón de encrucijadas. les podemos pero no decir es que él no es el diablo. Ahora sí continúa, Mau, por favor. De ojos grises o muy negros, ¿no? Pero esta versión tiene algo también de diferente, en que a las mujeres se les aparecía como un Catrín, ¿no? Las adulaba, les daba piropos. Se dice que unas hermanas que eran provenientes del barrio de San Marcos iban a lavar a ese manantial, y un día cuando llegaron el agua se detuvo y apareció este Catrín, este charro negro, enfrente de ellas,
las aduló, las enamoró, las quiso enamorar, y ellas se sintieron molestas, y una de ellas le aventó una jícara de agua. Ay, no. ¿Y cuál fue el asombro de todas las mujeres que se encontraban ahí? Que detrás del charro apareció un arco iris. Todas empezaron a gritar diciendo que era el diablo. Todas corrieron hacia sus casas, y por muchos años ese manantial ya no fue visitado. A los pocos días de que había ocurrido este suceso, el charro en forma de Catrín se les volvió a presentar a estas dos hermanas que eran bellísimas, pero ya en el barrio de San Marcos, y les volvió a insistir, ¿no?, que alguna de ellas quería salir con él. Ante la negatividad, él se fue, pero a los días siguientes una de las hermanas tuvo problemas de salud. Los padres acudieron con muchos médicos, incluso con sacerdotes, porque no sabían qué es lo que tenía. Y un día inesperado llegó el Catrín a las puertas de su casa y le dijo a su padre que iba a buscarlo para pedirle la mano de su hija. Los papás aceptaron, la chica también aceptó, pensando en que si hacía respuesta afirmativa, ella se iba a curar, y además de que sus padres iban a verse beneficiados. Pues entonces la petición de mano se consumó con una boda que se realizó, algunos dicen, en el convento de San Bernardino de Siena, en el centro de Xochimilco. Sin embargo, no hubo invitados, y ese mismo día fue el último día en que volvieron a ver a la pareja. Los padres también desaparecieron. Muchas de las malas lenguas dicen que también se los llevaron al infierno, y otros dicen que se fueron al centro de la ciudad con el dinero que el Catrín les había dado. Años después, la historia había sido olvidada de lo que había pasado en el manantial de la Noria, y las mujeres empezaron a ir de nuevo a lavar la ropa. ¿Cuál fue el susto? Que uno de esos días, a las 12 del día, el manantial se detuvo, la agua no se movía, y aparecieron en el centro del manantial el Catrín y la chica. Eso sí, muy felices, riéndose. Lo que nos cuentan es que el diablo realmente no pedía nada a cambio, sino un amor verdadero que lo acompañara en el infierno. ¡Ay, qué romántico! Nada de tormentoso. O sea que el diablo también es romántico. Sí, también tiene su corazoncito. Ay, Dios, o sea que no podemos encontrarnos al Catrín, ya tiene con quién. Lástima. Lástima, pero fíjate, una versión muy diferente, porque por lo general él te lleva porque quiere tu alma, porque quiere, vamos, se alimenta de esa parte vital tuya, y aquí no. O sea, solamente quería una compañera. Sí, alguien que para su diablura. Solo quería ser amado, era un ser incomprendido. Ay, Dios mío. Bueno, este charro negro está más rojo. Bueno, sigue en la línea romántica, ¿no? Sigue en la línea romántica. ¿Y quién no nos dice que todavía en ese lugar? Sí, algunos dicen que todavía lo que ahora son las avenidas principales que se encuentran cerca de la Noria, incluso se encuentra también por ahí el panteón de Xochitepec, se escucha el relinchar del caballo. Si bien te va y si mal te va, es que se te presenta el charro a preguntarte qué es lo que más deseas. O sea que si llega un charro y te dice qué es lo que quieres, tú ya sabrás si le vendes tu alma. Sí. Qué impresionante, ¿eh? Ay, Dios. Aparte que aquí déjenme decirles que hay un montón de callejones, de encrucijadas. No. O sea, aquí que hay para escoger, sí. Xochimilco, pues los que lo habitan, ¿no? Saber meterse entre calles, sino uno que no es oriundo de aquí, lo ves como un pueblo, digo, no está catalogado así, pero yo sí lo veo como un lugar mágico, ¿no? Está lleno de historias, de tradiciones, de leyendas, de agua, de vida, porque el agua es vida, entonces está lleno de vida, de plantas, y eso es lo que le da su esencia, ¿no? Sí. Entonces, a ver, Dani. Bueno, pues siguiendo con la tradición, con nuestro bloque de leyendas de Xochimilco, que próximamente será entrevista a Mau en Xochimilco. Sí, algún momento no nos verán a nosotros más que así oyéndolo. Tienen que ver todo lo que sabe de aquí, pero bueno. Es impresionante, ¿no? Pero bueno, esta leyenda que yo traigo para ustedes el día de hoy, amigos, es la leyenda de Don Pedro del Monte. Entonces resulta que Don Pedro del Monte dicen que hasta lo borraron de los anales de la historia, ¿no?
que fue un personaje muy, muy importante, ¿no? Pero yo dije, ¿por qué lo borraron? Ha de haber sido malo, muy malo, ¿no? Yo decía, era malo este señor, pero no era malo, era todo lo contrario. Es una leyenda bastante amable, no tiene nada de, bueno, sí tiene un poquito de peliagudo, pero ya al final, pero esperen a ver por qué. Pues resulta que nuestro protagonista, don Pedro del Monte, pues vivía, bueno, él era oriundo de Cuba, ¿no? Pero él vino en la época del virreinato, cuando llegaron los españoles a la Nueva España. Entonces él era muy amigo de un hombre que se iba a convertir pues en una figura muy importante, porque se hizo amigo de uno de los hombres que se convirtió en virrey de la Nueva España. Entonces pues Pedro del Monte se dedicaba con toda su familia a pues a vender, a traer insumos, ¿no? A comprar y a vender insumos. Era comerciante de Cuba para México. Entonces cuenta la leyenda que cuando él llegó a México le impresionó sobre todo la zona de Xochimilco, ¿no? O sea, quedó fascinado con la región de Xochimilco, pues por su geografía, por la naturaleza, por todo. Pero también en ese momento nos cuenta la leyenda que pues los pobladores de Xochimilco no eran muchos, porque pues por las epidemias y todo eso, en varias zonas de la Nueva España pues había habido muchas bajas, ¿no? De vida. Entonces, pues por mandato real, pues habían mandado a muchas personas a diferentes zonas del sur de la ciudad a habitar. Pero bueno, resulta que entonces él, su familia compró muchas tierras, ¿no? Él sobre todo compró muchas tierras y se dedicó a cultivar, ¿no? Entonces, pues era agricultor, plantaba, contrató a mucha gente de diversos lugares, ¿no? No solo de la ciudad, no solo de Xochimilco, sino también del Estado de México, de partes aledañas. Pero, pues él se hizo una persona muy querida por todos sus trabajadores, porque era buen patrón, ¿no? O sea, él pagaba a tiempo siempre, entonces pues todos le trabajaban muy bien, o sea, sus negocios eran muy prósperos por lo mismo, porque él era una persona pues muy cumplidora y muy generosa, ¿no? Entonces tanto que se llevaba de compadres con las personas, ¿no? Que eran sus trabajadores, porque pues él empezó a escuchar que así se llamaban, ¿qué pasó, compadre, no? Entonces, compadre. Ajá, entonces para él pues eran pues sus compadres, ¿no? Entonces pues esto llamó también mucho la atención de los aristócratas, ¿no? De las personas con dinero, o sea, que no les importaba que él no fuera de cuna noble y querían emparentarse con el rey, quería casar a sus hijas con él. Sí, no, o sea, no me importa que pues no seas español, que no importa que seas de Cuba, yo así quiero emparentar contigo, que mi hija se case contigo, no, pero pues realmente él se daba cuenta, ¿no? O sea, pues él sabía que lo buscábamos. Sí, exacto. Y él realmente no le gustaban mucho como las fiestas, ni las parafernalias, ¿no? O sea, y él sabía, ¿no? Decía, no, pues esta muchacha me está haciendo ojitos porque quiere mi dinero, ¿no? Y entonces, pues él como era muy cercano a las personas de Xochimilco, pues él cuando llegó a Xochimilco, o sea, se quedó muy impactado, ¿no? Por la fisonomía de las personas, que eran muy altas, ¿no? Su piel color canela, su cabello negro. Guapetones, sí, guapetones, ¿no? Con rasgos muy mexicanos. Y entonces él se enamoró de una muchacha, ¿no? Una muchacha hermosa, de complexión delgada, cabello negro impresionante, ¿no? Ojos negros, unos ojazos. Y entonces resulta que esta muchacha era hija de un curandero muy famoso, ¿no? O sea, que se dedicaba a curar con herbolaria, pero que también era amigo de un médico, ¿no? Entonces él le compartía, le transmitía sus conocimientos de medicina también. Entonces pues resulta que pues esta muchacha también tenía conocimientos pues de medicina ancestral, ¿no? Y se llamaba Isabel Mextli. Entonces tenía un nombre muy bonito, ¿no? Entonces pues él decidió casarse, ¿no? Pero cuando decidió casarse y se enteraron toda la gente que se iba a casar con Isabel Mextli, pues obvio todas se pusieron celosas, ¿no? Y todos empezaron a decir que él era un traidor, que porque se había casado con alguien de raíces indígenas, ¿no? Pero entonces cuando iban a alguna celebración, alguna cena, todos, sobre todo las mujeres, quedaban impactadas de la hermosura de su esposa, ¿no? Y de que aparte tenía unos modales impecables, ¿no? O sea, tenía temas de conversación, era muy educada, sabía todas las reglas de etiqueta, ¿no? Como buen mexicano. Exacto. Ella poniendo en alto, ¿no? A los mexicanos. Entonces, pues resulta que en una de estas historias, ¿no? Eran muy queridos, porque pues se hicieron un matrimonio muy querido, ¿no? Porque frecuentaban personas. En una cena que los invitaron a una cena del virrey, porque pues recordemos que el virrey que estaba en ese momento pues era como su mejor amigo. Entonces, en una cena que los invitaron, una de las duquesas o condesas, no recuerdo bien, se estaba ahogando con un trozo de carne, ¿no? O sea, y nadie podía hacer nada. Ajá, incluso dice la leyenda que ya estaba ya todo azul, ¿no? Así ya. Y yo todos así como, ¿qué hacemos? Nadie sabía qué hacer, ¿no? Entonces dicen que Isabel Mextli, pues la empezó a tocar, ¿no? La auscultó, pues ella tenía, pues, recordemos, conocimientos, ¿no? Y entonces, pues estaba la señora que se estaba muriendo, ya estaba en el piso, entonces ella la empezó a auscultar.
dicen que se paró sobre ella y que entonces dejó caer todo su peso, ¿no? Y que entonces ella escupió el trozo de carne, pues quedó muy agradecida y todos quedaron impactados, ¿no? A partir de ahí ese fue un momento clave, porque pues se volvieron todavía más queridos de lo que ya eran, ¿no? Entonces el virrey pues a ella le otorgó como muchas tareas, ¿no? La hizo consejera para la planeación y saneamiento del cuidado de las calles, de la vialidad, y también pues su papá se involucró, ¿no? Lo cual cuentan que trajo muchas mejoras para la Nueva España. Pero pues claro que no se lo reconocieron porque pues pasaron muchas cosas como al mismo tiempo, ¿no? Resulta que cuando cambió de virrey, cambió su gobierno, pues el nuevo virrey como que pues no lo veía tan bien, ¿no? O sea, aparte la gente, sí eran muy queridos, pero la gente no veía bien que ellos fueran tan cercanos con sus trabajadores, ¿no? Porque pues recordemos que rompían las reglas de usos y costumbres y los niveles sociales, sí, o sea, ellos lo rompían. Pero fíjense que aquí hay algo muy bonito, porque resulta que pues la gente, o sea, como eran personas pues acaudaladas, porque pues eran buenos patrones, no les trabajaban bien, sus negocios siempre rendían buenos frutos porque pues eran buenos patrones y se llevaban bien con sus trabajadores, la gente les tenía mucha envidia también, ¿no? Eran, así como eran de queridos, eran también envidiados. Ajá, entonces pues resulta que pues se enteraron de que mucha gente quería ver cómo sacar ventaja y cómo quedarse con sus terrenos, ¿no? Entonces él dijo, no, pues lo que voy a hacer es entonces, pues empezó como a otorgarles partes de las tierras a sus trabajadores, ¿no? Porque pues se les corresponde, entonces pues se dio parte de sus tierras a sus trabajadores, las pusieron a su nombre, y entonces el nuevo virrey al principio no vio a bien eso, pero después empezó a escuchar que sus trabajadores, también relatos, ¿no? De la corte que hablaban muy bien de ellos, y dijo, bueno, está bien. Entonces pues aparte eso también benefició al nuevo virrey porque la gente quedó muy agradecida, ¿no? Por aceptar otorgarle estas tierras a los trabajadores. Bueno, es eso por una parte, ¿no? O sea, me parece como una anécdota muy bonita, ¿no? Ajá. Por la época, sí, claro, por las castas y niveles sociales que eran muy difíciles de romper. Sí, aparte también ocurrió otro hecho, ¿no? Que cuentan que llegaron personas árabes a vivir, ¿no? A México por esos tiempos, y tampoco eran bien vistas, ¿no? O sea, incluso la iglesia decía, no les hablen, no hagan tratos con ellos, ¿no? Entonces él dijo, no, pues como él no seguía como buen retador de las costumbres, pues vamos a hacer tratos, ¿no? Entonces resulta que pues su esposa también se había involucrada en esto porque pues hijos de estos comerciantes pues se enfermaron, y entonces ella ayudó a curarlos de fiebre, ¿no? Entonces la gente los empezó a repudiar como de, no, ¿por qué los ayudaste, no? Entonces ahí se ganaron como que más tirria, ¿no? De las personas. Y bueno, algo también que no les he mencionado es que ellos como buen matrimonio pues tuvieron 2 hijos, ¿no? Pero eran unos gemelos, ¿no? Entonces al niño le pusieron Pedro y a la niña le pusieron Isabel. Y bueno, mientras los papás de ella, los suegros de él, pues cuidaban a los niños, ellos vivían en un pueblito de Xochimilco, pero ellos pues iban como vendiendo sus productos herbolarios, también los productos que se dedicaban a comerciar, ¿no? Iban así como pues viajando por diferentes partes de la República. Entonces sucede que cuando regresaron justo estaba como el movimiento independentista, había como muchas cosas ocurriendo socialmente, ¿no? Y entonces resulta que llegaron y pues su finca que tenían ya estaba saqueada, ¿no? Ya no había nada, y pues se enteraron que sus compadres, sus trabajadores, sí, o sea, incluso hasta algunos murieron por defenderlos, ajá, pero pues ya no pudieron hacer nada. Entonces ellos se fueron a vivir, pues igual se fueron a vivir a otro lugarcito, ¿no? Como a Jilotepec, se fueron a vivir con sus hijos, y cuentan que a veces por las tardes se les veía como en el corredor de su casita, era como una cabañita, ¿no? Se les veía sentados en las tardes con sus hijos y platicando con sus compadres, ¿no? Y que justo pues había como ahí cerca había montañas, había cerros que en el pasado habían pertenecido a las tierras que eran de él. Entonces la gente tenía como costumbre, adquirió esa costumbre de pasar por ahí y pedirle permiso, ¿no? O sea, para poder pasar. Entonces tanto así que, o sea, pasaron generaciones, a sus hijos, a sus nietos, a todos se quedó la costumbre de pedir permiso para pasar, ¿no? Eso fue sucediendo. Hubiera cobrado peaje. Ajá, hubiera cobrado peaje, sí. ¿No? Entonces, pues, pero aquí viene así como lo peliagudo de la historia, ¿no? Digamos que, o sea, se quedó esa costumbre. Entonces dicen que cierto día llegaron unos forasteros y que no pidieron permiso, ¿no? Así, no pidieron permiso, y que entonces ya no pudieron salir. O sea, se quedaron atrapados y se murieron de hambre porque así ya no encontraron como el camino de regreso. Ajá, entonces, pues cuenta la leyenda que
que pues es costumbre que cuando alguien quiere pasar por ahí tiene que pedirle permiso a don Pedro del Monte para poder pasar y para poder salir con mucho respeto, porque si no ya no sales de ahí. Ajá, sí, exacto. ¿Cómo ven, amigos? Eso está increíble, ¿no? Ajá, Pues es sí. que, oye, imagínate de estar brindando, de estar apoyando, de romper, pues con muchos esquemas de la época, con todo. La estabilidad y el progreso para muchas Para familias, ¿no? muchas familias, y que de repente les quiten todo y que luego estén de irrespetuosos pasando por su tierra y no le dejen nada, yo lo apoyo. O sea, No si los me- dejes salir. no dice los dejen Diana. salir, ahí que se queden por groseros. Pero es que sí, yo siento que a veces se cree, ¿no? Se cuenta que las ánimas, la esencia de la gente, se queda en ese lugar por algo, Ujú. ¿no? Entonces, sí hay que ser respetuosos, ¿no? Como cuando hemos ido a panteones, digo, a lo mejor ustedes no saben y ven el puro video, pero es con permiso, aquí venimos a Sí. darles lata un rato. No se Siempre enojen con nosotros. sí, hay que pedir ese respeto, y aparte, sobre todo en zonas donde hay mucha naturaleza y donde sigue habiendo vida y donde hay agua y donde hay gente que se quedó ahí por algo, ¿no? Yo siento que sí hay que pedir ese respeto. Entonces, Sí. si van a atravesar algún lugar y saben de alguna historia o por esta zona, Sí, Sí. tener respeto, ¿no? Y también sí saben, porque creo que también es como una leyenda, ¿no? Como lo que decíamos que hay variaciones del charro Del negro. charro negro. Yo creo que también he escuchado como en otros lugares, ¿no? Don Pedro del Monte. Qué raro, ¿no? Entonces cuando... ¿Por qué? Pues ajá, cuando estaba leyendo sobre esta historia dije, habrá que buscar también más variantes. ¿no? más O sea, variantes. lugares, ¿no? A lo mejor no es el único Don Pedro. O a lo mejor en sus viajes de mercadería Ah. dejó alguna leyenda o alguna situación que se vivió en esa zona y se vivió muy marcada. Entonces, si saben algo precisamente sobre Pedro del Monte, Ujú. pues igual, mándenlos y estaremos ahondando en En esas el zonas. tema. Y bueno, peligroso. Y ahora pasemos a la tema tuya, escabroso. cuéntanos, porque ay, sí está acá bien. Ay, no, ya me dio miedo. Vamos a trasladarnos precisamente a esa época, un poquito cuando empieza la colonia, ¿no? Cuando estamos entre terminada la conquista, ya está México conquistado, comienza a venir la colonia, comienza a venir este momento de los virreyes en sus inicios, y recordemos que muchos chamanes, muchos seres, dioses del México antiguo tuvieron que, pues, como apaciguarse y algunos dormir, ¿no? Ya no había quien les orara, ya no había quienes, y de hecho hay muchas leyendas de muchos dioses mexicanos donde como que entraron en un letargo, ¿no? Ya no había quien les rindiera culto, y entonces como que hubo pues un despegue también de otras tradiciones. ¿Y a qué me refiero? Llegando los españoles, obviamente traen sus propias historias, sus propias leyendas, pero también sus propios males, ¿no? Los espíritus, yo siempre he pensado que pueden atravesar las aguas o viajar dentro de las aguas, y recordemos que vienen desde España, atravesando todo el mar, trayendo en sus barcos, se decía que venía mucho criminal. Yo no estuve ahí, no lo puedo asegurar, pero sí venían criminales, venían enfermedades, venían muchas cosas, porque aparte fue como, te damos para que te vayas a la Nueva España, pero pues te damos, o sea, si no Son los valientes regresas, en aventurarse, si no Porque vienes, no tiene nada. exacto, entonces No tiene nada que muchos que eran condenados a muerte o que iban a pasar Cristóbal toda su Colón. vida, vamos, iban a quedar ahí, pues vete a las Indias, si llegas qué padre, si no también, ¿no? Pues no tienes nadie Entonces- quien te espere. Exacto, entonces Hay gente pues que- no eran como que muy bien vistos, y yo por eso siento que también no solamente vinieron las personas, sino muchas esencias. ¿Y por qué les digo esto? Precisamente en estos tiempos empezaron a haber sucesos en México que no se habían visto antes, y que al estar nuestras propias deidades pues en ese letargo, ¿no? En esa parte un poco dormida, yo siento que como que se le da rienda suelta a este otro tipo de seres, y aparecen lo que denominaríamos las brujas, ¿no? Uy. Las brujas vienen originariamente
la bruja como tal, porque aquí en México tenían otros nombres, las ubicamos más o menos así, pero las brujas vienen de Europa y comienzan precisamente, pues, nosotros no sabemos realmente quién puede ser. Se dice que las brujas toman cualquier forma, puede ser una forma humana. De hecho, se cree que esta piel que tenemos o este estuche que tenemos, pues ellos se lo pueden quitar y poner. Hay muchísimas situaciones sobre las brujas donde podríamos decir que esta piel solamente es como para pasar camuflajeadas, ¿no? Precisamente a cualquier hora del día. Algunas se dice que sus cabellos son pelucas, que sus pies son muñones, ¿no? Pero específicamente hay unas que se posicionaron en la zona de Xochimilco. No les puedo decir que exactamente en esta colonia o en esta otra, porque no. A las brujas, ¿qué les gustó de Xochimilco? Los lagos, los ríos. Ya vámonos, ya vámonos. Esta parte acuífera donde podían hacer muy bien sus rituales en las noches. En la zona de Xochimilco hasta la fecha, y como pueden ver, hay muchos árboles, hay mucha vegetación. Entonces, independientemente de otras zonas conquistadas, porque obviamente las brujas se ven en toda la Ciudad de México y sobre todo en los estados, pero específicamente en la zona de Xochimilco llegaron unas que les encantaba la zona. Eran, podríamos decir, como que del mismo tipo de aquelarre, el mismo tipo de bruja, ¿no? Porque si nos vamos a otras zonas de la ciudad vamos a encontrar brujas de esto, del otro, y muchísimas historias, pero en específico las que se posicionaron en Xochimilco es porque les gustó, el ambiente fue como propicio para ellas, y entonces estas brujas, ¿qué anhelaban? Anhelaban belleza, ¿no? Porque por sí solas no la pueden obtener. Anhelaban dinero, ¿no? Anhelaban amores, y se cuenta que para poder precisamente tener todo esto, ellas se tenían que transformar siempre en mujeres muy bellas, muy hermosas, ir a enamorar a los hacendados, a los acaudalados. Pero ¿cómo hacer? Porque estamos hablando de una Nueva España muy católica, ¿no? Entonces, ¿qué hacían ellas? Sí se casaban, pero de hecho fueron las primeras en hacer estas bodas fuera de la iglesia. Esas bodas que en el jardín de la casa invitamos al cura, así, o sea, así empezaron las bodas a salir de los lugares santos, porque realmente ellas no podían pisarlos. No podían acceder a esos lugares. No podían acceder a esos lugares, y aparte, muchas veces llegaban a algunas iglesias de la época, obviamente sin que nadie lo supiera, y como sabemos que en todo mal hay bien y en todo bien hay mal, pues por ahí un padrecillo corrupto o alguien que no fuera totalmente íntegro. Estas brujas, a este tipo de sacerdotes, eran a los que buscaban para casarse, porque eran a los que se podían acercar. Te pasa una lanita, nadie ve sí, nada. Entonces, eso no pasa ya. Sí, ya no pasa. Eso no ocurre desde la Nueva España, pero sí, de esta manera estas mujeres sacaron, ¿no? Ya no tenían que ir precisamente. Muchas misas se podían hacer en las casas de los mismos hacendados, y por algo mágicamente ya llegaban tarde o algo ocurría. ¿Cómo descubrías, ¿no?, que estabas casado, que tenías de vecino una bruja, ¿no? Porque aparte eran gentiles, o sea, ante la gente eran gentiles, eran bondadosas, podían dar bastantes donaciones económicas, entonces no podías percibirlas. O sea, eran personas representables. Eran personas muy representables, ¿no? Muy respetadas en su zona, en su localidad en donde ellas se encontraban, muy encumbradas también. Pero ¿cómo le hacían? Porque a veces el dueño de la casa seguía envejeciendo, la gente seguía envejeciendo, y ellas mágicamente seguían hermosas, ¿no? Ahí ya era un punto como genética, de alerta, ¿no? Genética, podríamos decir, pero no. ¿Qué hacían estas mujeres en las noches? Al final tenían que hacer sus brujerías, sus conjuros, lo que ellas requerían.
Entonces, cuando el marido ya estaba bien dormido, cuando ya en toda la hacienda, hasta los perritos están metidos, ¿no?, en sus casitas, ellas salían y tenían que buscar, tenían lugares secretos, tenían lugares muy ocultos para ellas, pequeños rincones, donde lo que ellas hacían, en específico hablo, insisto, que son las brujas que se manifestaban, que algunos dicen que siguen manifestando en la zona de Xochimilco. Ellas lo que hacían era, se quitaban las piernas, ¿sí? Las brujas se quitaban las piernas y las escondían. Tenían que estar muy bien escondidas, ¿por qué? Porque en el momento que ellas se las quitaban y extendían sus brazos, se convertían en unas aves negras, muy grandes. Estaban siempre sus escondites cerca de unas ventanas, por donde ellas podrían salir, y en las noches a qué iban. Obviamente ellas conocían su zona, conocían a los vecinos, no se iban a destapar ahí cerca, entonces iban a los pueblos cercanos o aledaños y encontraban a los niños dormidos. No se los llevaban, eran muy inteligentes. Ahí ellas se posicionaban en los pies de la cama de los niños donde estuvieran acostados, sobre todo si eran bebés, era lo que más se dice que ellas disfrutaban. Y lo que hacían era, con sus dientes, un poquito podríamos decir tipo vampiro, les mordían los tobillos a los niños y les succionaban la sangre que es la vida. ¿Sí? Les empezaban a succionar la sangre de los tobillitos. ¿Cómo sabías que esa noche había una bruja que había visitado tu casa? Porque a tus niños les dolían los tobillos. Oye, ¿y hay algún motivo, o sea, como porque fuera en los tobillos? O... Era para no ser descubiertas, no era tanto porque ahí el tobillo tenga algo, no. Si me paro en la cama, en los pies y te destapo, lo que me aparece es tu piecito. ¿No? Entonces era para no ser descubiertas, les chupaban. De hecho, los niños amanecían con mordidas literales, donde les, no dos colmillos, no hablamos de vampiros, sino literal como habían penetrado los dientes, como si hubieran sido unos picos, y desde ahí ellas les succionaban la sangre. Recordemos que hay varias arterias en el cuerpo principales por donde sale más sangre, y una de ellas también nos llega precisamente aquí. Entonces no los mataban, sino que cada noche los desangraban un poco. Algunos papás no se daban cuenta. Recordemos que es una época que tenían muchísimos hijos, sí, claro. Entonces de repente, ay, uno pues, se lastimó, esto, no había tanta atención a veces con los niños, ¿sí? Y entonces les mordían los pies hasta que de plano los niños, cuando la bruja había abusado, no podían caminar, y era como los revisaban y llegaban a descubrir estas mordidas en los tobillos de los niños. Oye, ¿no? Pero entonces, o sea, si lo hacían como gradualmente, o sea, si llegaba a un punto donde ya perdían sus fuerzas por completo, o nomás los dejaba como así atarantados. No, llegaba un punto en que cada noche, haz de cuenta que iban a una casa, succionaban a un niño, otra noche succionaban a otro niño. No era siempre el mismo, a reserva de que alguno, porque también se dice que hay ciertas sangres muy dulces, que ellas ganaban más esta parte de bruja, no lo lograban controlar y sí llegaron a morir niños en esa época. De hecho, se creía que había una epidemia, ¿no?, de que algo estaba pasando, hasta que alguien empezó a decir son brujas. ¿Cómo se dieron cuenta que eran brujas? Porque una noche, uno de estos esposos hacendados sintió vacía la cama. Ay. No falta que de repente pues el hombre se pare en la noche a tomar agua por cariño y de repente se da cuenta que su cama está vacía. Achis, entonces, los mariachis ya me andan pedaleando, ¿sí, no?, la bicicleta. Entonces, cuando él se levantó, vio a lo lejos a dónde iba su mujer. Nunca le había pasado, ¿no? Digo, muchos pueden decir, fue al baño, sobre todo en esas épocas que las letrinas estaban afuera, claro, ¿no? Pero a él se le ocurrió seguir. Vio que entró en un cuarto y que no salía. Llegó un momento en el que dijo, no, como, ¿qué está haciendo allá adentro? Pues es mucho tiempo. Cuando abre, no la ve, no encuentra nada. Entonces se acerca porque ve la ventana abierta y se tropieza con algo. Cuando se agacha a ver con qué se tropezó, eran los pies de la bruja. Las piernas completas. En el momento que él las toma, se llena de horror
pero se dice que cuando son descubiertas, cuando alguien toma sus piernas, si las parte, si las daña, si les hace algo, la bruja muere. Entonces, él tomó las piernas y sintió tanto terror de saber con quién estaba. Él creía que felizmente casado, porque todo el mundo le felicitaba, era la mejor mujer, la más hermosa. ¿No? Él, horrorizado, va y las avienta a la chimenea. Y no, le empieza a echar más leña y le empieza a echar más fuego. Y en ese momento, la que había sido su esposa, la bruja, estaba a punto de terminar de comer de un niño. Ajá, claro. Cuando empieza a sentir que están siendo quemadas sus piernas y se empieza ella misma a secar y a gritar y a desintegrar. La familia despierta porque escucha los aullidos y chillidos de la bruja, ¿no? Y en ese momento, ¡pum!, cae muerta ella. Entonces ven a un medio pájaro, o sea, el tronco y las alas de un ave y la cabeza convertida en la mujer de la ciudad, ¿no? Entonces, a partir de ahí, vino una ola muy fuerte de verificar, ¿no? Los hombres, sobre todo los adinerados, de revisar en las noches con quién estaban casados. Y lo que pasa y se dice que estas brujas, pues fue tal la persecución en su momento que huyeron a las montañas. Por eso se cree que a la fecha, o sea, subes a algún cerro o algunas zonas de aquí de Xochimilco y llegas a ver un pájaro muy grande, extraño, raro, como que no sabes identificar qué tipo de ave es, posiblemente sea una bruja. Y se dice que hoy sus piernas, cuando se las quitan, las guardan muy bien dentro de cuevas muy profundas para que no sean encontradas, y no sabes si es la señora que te vende los tlacoyos, la señora que te vende la fruta o la verdura en el mercado, pero se dice que esas brujas hasta el día de hoy siguen regadas por las calles, por los comercios de Xochimilco. Qué interesante, ¿eh? Sí. Que tiene que ver mucho con la época prehispánica, antes de la conquista, con las tlahuipoches, ¿no? Exactamente. Que es otra versión de estas brujas. Exactamente, que ya estaremos Eso igual, estaremos contándolo, porque obviamente, como decían, esta parte de las brujas que se quitan las piernas, pero siempre tiene que ver un poco relacionado con nuestra historia prehispánica. El sincretismo de las dos culturas, exacto, ¿no? porque precisamente aparece cuando llegan los españoles, terminan la conquista y comenzamos este avance, pero como decíamos, nuestros dioses y nuestras creencias como que se durmieron o las españolizamos. Ajá, y como dices, ¿no? Que se empezaron a ver cosas que antes no se veían. O sea, también, porque hay muchas variantes, ¿no? Como dicen de las brujas, esta creencia de que son bolas de fuego, que de repente esas son otras. Exactamente, son las bolas de fuego, son las tlahuipoches. Exactamente. Entonces, pues amigos, de verdad, muchísimas gracias. Esperamos que estas historias les hayan gustado. Suscríbanse, denos like. Sí, y si conocen variantes, ya saben, mándenoslas. Escríbanos. O si quieren que contemos alguna historia, me llegó un mensajito, así que sí les vamos a hacer caso. La mujer que se rió del diablo, voy a buscar esa historia. Nos vemos, amigos, hasta la próxima. Hasta la próxima.